Muy buenos días. ¿Es posible un evento de crédito en el mercado, y esto eventualmente obviamente afectaría a los mercados financieros, a la bolsa y acabaría desplomándose? Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a ponernos un poquito económicamente filosóficos y vamos a estar comentando esta posibilidad, en lo que bajo nuestro punto de vista en Boring Capital es el mayor riesgo que tiene la bolsa en general ahora mismo. Hablaremos obviamente de bolsa americana, pero esto también se traduce a bolsa europea. Es cierto que en Europa, y sobre todo a partir de la crisis de 2007, se han establecido medidas regulatorias bastante más fuertes que en Estados Unidos, por lo cual digamos que la olla a presión, pese a estar a punto de reventar también, no está tan a punto como en Estados Unidos, ¿vale? Quiero decir que este podcast va a tener mitad de cosas objetivas, es decir, de lo que hay en el mercado, que se puede comprobar, que al final son datos macroeconómicos y que es de dominio público y que, pues no hay opinión, no es una opinión, y la otra mitad va a ser precisamente eso, una opinión o una interpretación, mejor dicho, sobre esos datos y qué puede ocurrir y sobre todo qué estamos haciendo nosotros en Boring Capital o qué estamos planeando para, en el caso de que ocurra, pues protegernos, o para el caso de que no que ocurra, pero cómo estamos operando para cubrirnos las espaldas. Entonces espero que este podcast realmente sea bastante instructivo, ¿vale? No es el podcast que tenía planeado para hoy. Para hoy tenía un podcast tenía planeado un podcast hablando sobre las cuentas fondeadas, pero bueno, eso lo dejamos para otro día y vamos a darle caña, ¿vale? Entonces, pero primero, como siempre, que me gusta comentar un poquito la sesión del mercado de ayer. Ayer fue un día plano en los mercados. Si vemos, el S&P 500 cerró un 0,01% arriba, el Nasdaq cerró un 0,7% arriba, el Dow Jones cerró un 0,22% abajo. Sin embargo, si miramos el número de posiciones, es decir, el número de acciones que terminaban en positivo y las que terminaban en negativo, vemos que casi terminaron en negativo 4 veces más acciones que las que terminaron en positivo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el mercado lo están tirando hacia arriba los 7 magníficos, es decir, las Big Tech, las empresas que más ponderan sobre los índices. De hecho, si quitamos la ponderación de estas empresas en el S&P 500, veremos cómo el índice está plano en 2023, es decir, está a 0% de rentabilidad. Así que si no has operado ninguna Big Tech y estás ganando más de un 0% este año, que desde luego que es nuestro caso, de hecho bastante más de un 0%, pues enhorabuena, estás batiendo al mercado equiponderado. Pero bueno, entonces vamos ya a darle caña. Por cierto, ayer nosotros, que es que se me va la cabeza, nos subió un 5% nuestra única posición, subimos el stop loss a break-even y al final de la tarde nos salimos sin perder nada, ¿vale? Decidimos hacerlo así porque al final estábamos en una empresa que se llama LPG, que se llama LPG, no ha desaparecido, que es de gas licuado, transporte, etcétera, de gas y de gas licuado, pero es una empresa pequeña, era muy volátil, así que decidimos vender sin ganancia ni sin pérdida. Realmente un poquito de ganancia hemos tenido por el tipo de cambio euro-dólar y tal, pero bueno, 0% de rentabilidad, digamos, a nivel nominal. Y bueno, pues estamos 100% liquidez ahora mismo en Boring Capital, mirando pues nuevas posiciones donde poner nuestros piquitos. Y dicho esto, ¿vale? Después de 3 minutos de introducción, vamos ya a comentar el mayor riesgo que nosotros vemos en el mercado ahora mismo. Y es un riesgo de evento de crédito, ¿vale? El riesgo es que se pueda producir un evento de crédito. ¿Qué es un evento de crédito, Arnau? Un evento de crédito es un impago. Punto. Nada más. Es como una quiebra, para que me entendáis. Un evento de crédito por parte de un banco sería que el banco, por ejemplo, debiese $1.000 y no pudiese hacer frente a esa deuda porque pues no tiene los activos suficientes para liquidar y pues para hacer frente a esa obligación, ¿vale? Pero en este caso el riesgo de evento de crédito es doble, ¿no? Es por un lado del Estado, a nivel de Estados Unidos como país, y luego tenemos el riesgo de un evento de crédito en el sistema financiero, es decir, en los bancos. Vamos a empezar a diseccionar esta información porque, al menos bajo mi punto de vista, un evento de crédito en los Estados Unidos como Estado, como país, es decir, que el país no pueda hacer cargo a sus obligaciones, que al final son pagar los sueldos de los funcionarios, pagar los servicios sociales, pagar los intereses sobre la deuda, etcétera. Esto es, aunque realmente si miras los números dices, eventualmente va a ocurrir un impago del gobierno, es que es insostenible, tú ganas 100 y gastas 1.000, pero realmente si miramos al final a todas las economías desarrolladas durante los últimos, 10, 15 años, quitando 4 o 5 excepciones como los países Estonia, Letonia, Lituania, Irlanda, y quitando estos pocos, Grecia no, sigue jodida. Y bueno, quitando 4 países, la mayor parte del mundo occidental ingresa 100 y gasta 1.000. Entonces, realmente no es
un problema, y esto es muy grave que lo diga, o sea, es un problema, pero no es un problema a corto o medio plazo, porque al final los estados tienen ciertos mecanismos para seguir endeudándose hasta las trancas. Eventualmente petará la máquina, porque tiene que petar, pero es que ese eventualmente pueden ser 10, 20, 50 años o incluso más. Entonces no es este evento de crédito, al menos en la opinión que mantenemos nosotros en Boring Capital, el que nos preocupa, que puede afectar a la bolsa, digamos, más a corto o medio plazo, sino que es un evento de crédito del sistema financiero, es decir, un evento de crédito, una quiebra, un incumplimiento de los pagos por parte de entidades bancarias. Bien. Pequeño disclaimer, no invirtáis en bancos, ¿vale? No es una recomendación de inversión, porque ya sabéis que este podcast es simplemente mi opinión. Yo soy un analista friki loco que lleva muchos años aquí, prácticamente 10 horas al día mirando una pantalla, pero si queréis un consejo, no invertiría ahora mismo en bancos de ningún tipo, ni europeos, ni americanos, ni brasileños, ni fintech, ni neobancos, ni nada. Vamos, no tocaría un banco y además no tendría más de lo que me garantice el Fondo de Garantía de Depósitos de tu respectivo país en ninguna entidad, ¿vale? Por ejemplo, en España, el Fondo de Garantía de Depósitos te garantiza hasta 100.000 euros en tu depósito del banco. Pues no tendría más de 100.000 euros por entidad y por titular, ¿vale? Porque, insisto, si quiebra el banco, solo te van a garantizar eso. Entonces, eso también es interesante. Pero, ¿por qué digo que el mayor riesgo es de un evento de crédito bancario? Bueno, pues porque es algo que ya ha sucedido. Vamos a rebobinar un poquito, vámonos a marzo de 2023, que de hecho si estáis aburridos, os recomiendo que le echéis una oreja a los podcasts que grabamos durante la crisis bancaria que tuvimos este año en 2023, porque fue muy interesante y tampoco es por echarnos flores, pero en Boring Capital nos salimos justo antes de esa quiebra y la verdad es que nos supimos superponer súper bien y de hecho ese mes ganamos bastante pasta, mientras que el mercado, pues ya sabéis lo que le sucedió al mercado. Entonces es interesante echarles una oreja para entender todo esto, pero os voy a recapitular un poquito lo que pasó. En marzo de 2023, ciertos bancos regionales, entre ellos Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank y algunos que sonaron como West Pacific, que al final no quebró, pero bueno, estuvo a punto de quebrar, porque lo salvó la Fed básicamente, empezaron a tener problemas. ¿Por qué? Pues porque recordemos que venimos de una época que los tipos de interés han estado al 0%, ¿vale? Esto es importante decirlo, ¿vale? ¿Qué significaba esto? Esto significaba que las treasuries o los bonos del Estado americanos pagaban rentabilidades cercanas al 0%. Si los tipos de interés están al 0, los bonos pagan pues un 0,5, un 0,3, un 1%, depende de qué temporalidad estemos hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde el año 2016, exceptuando partes de 2018 y por supuesto ese marzo de 2020 con el tema de la pandemia, hemos vivido una expansión monetaria y una expansión económica bastante fuerte, ¿vale? No solo porque las empresas han crecido mucho, la economía ha crecido, sino también porque la Fed y los bancos centrales han estado imprimiendo dinero y aumentando la oferta monetaria de forma salvaje, ¿vale? Sobre todo en 2020 y 2021 esto se maximizó bastante, ya que los bancos de repente veían que tenían muchísimo dinero porque las empresas estaban vendiendo mucho. Empresas, por ejemplo, tecnológicas, en el caso de Silicon Valley Bank, depositaban su dinero y sus depósitos en el banco. Sin embargo, los bancos, claro, cuando una empresa o muchas empresas depositan sus depósitos ahí, el negocio del banco es mover ese dinero para generar un interés para ellos, pero no pueden asumir tampoco mucho riesgo, no jodas. Imagínate que tú pones 1 millón de euros de tu empresa en la cuenta bancaria de tu empresa en X banco y el banco va y lo invierte en bolsa. ¿Qué pasa? Que si pierde, ¿qué pasa? Vale, no pueden invertirlo a mucho riesgo. Entonces, como los tipos de interés estaban al 0 y los bonos pagaban cerca del 0, la única opción que tenían para invertir ese dinero era comprar renta fija, en este caso pública o privada, da igual, a rentabilidades risibles, ¿vale? Bonos a 1 año, bonos a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 20 años, incluso hasta 50 años, ¿vale? Y de esta forma pues obtenían un interés muy pequeño, pero al menos obtenían algo, en teoría, un riesgo bajo. ¿Qué pasa? Llega 2022, se disparan los tipos de interés, llega 2023, se siguen disparando los tipos de interés y esto genera pues que muchas empresas se quiebren o que muchas empresas pues necesiten sacar dinero de sus cuentas bancarias para pues pagar marketing, pagar empleados, pagar despidos, pagar lo que sea. Entonces, recordemos que un depósito bancario es un depósito a la vista. ¿Qué significa un depósito a la vista? Significa que tú puedes sacarlo cuando quieras. O sea, si yo en mi banco, el Sabadell, tengo 30.000 euros, puedo coger ahora y sacar 15.000 y mandarlo a donde me apetezca, ¿vale? Porque no es un depósito a plazo, sino que es a la vista. Puedo sacarlo cuando quiero. Entonces, muchas de estas empresas necesitaron de repente retirar mucho dinero, o bien incluso porque quebraban, de sus cuentas bancarias. Y cuando un banco
claro, el banco realmente no tiene ese dinero, digamos, en una caja fuerte, sino que lo tiene invertido por ahí. Entonces, cuando hay una retirada de efectivo, el banco tiene que compensar eso. Normalmente el banco obviamente tiene reservas de efectivo, ¿vale? Para hacer estas cosas. Pero cuando se va de madre, que es el caso de 2022 y 2023, porque la subida de tipos de interés ha sido la más rápida en los últimos 40 años, esto es un cisne negro, al menos para las personas que manejaban el riesgo de los bancos. ¿Qué pasa? Pues que se han visto desbordados, que no tenían suficiente dinero en su reserva para cumplir todas estas solicitudes de reembolso. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer los bancos es vender activos que tengan para convertirlos en liquidez y, digamos, cubrir estas peticiones de gente que se está llevando el dinero de su cuenta bancaria, que es algo que puede hacer perfectamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los primeros activos que miran? Los bonos. Pero no, es que si compras un bono a 2 años, tienes que esperar 2 años antes de recibir el principal. Sí, pero recuerda que los bonos cotizan, como, digamos, para que me entendáis, cotizan como en el mercado, cotizan como en bolsa, no es bolsa, pero cotizan. Entonces tú puedes ir con tu bono, que caduque en 2025, pero puedes ir hoy, que es 3 de octubre de 2023, y venderlo en el mercado. Ahora bien, el precio del bono ha fluctuado. Entonces, es que esto es un poco complejo para explicaros de cero, pero el precio del bono es inverso a la rentabilidad del bono, ¿vale? Entonces, si la rentabilidad es baja, el precio del bono es alto. Y si la rentabilidad sube, el precio del bono cae. ¿Qué pasa? Que estos bancos que compraron tantos bonos al 0% durante 2019, 2020, 2021 y mucho antes, lo compraron a un precio alto porque la rentabilidad era baja. Sin embargo, ahora la rentabilidad ha subido y el precio de ese bono ha bajado. Entonces tienen pérdidas no realizadas, pero tienen pérdidas. ¿Qué pasa? Que en el caso de Silicon Valley Bank, de First Republic Bank y estos bancos que eran pequeños, ¿vale? Claro, no tuvieron otro remedio que empezar a vender sus propios bonos asumiendo esas pérdidas para cubrir la demanda de salida de depósitos. Hasta que esto, pues obviamente hizo ruido, lo cual activó ese efecto miedo de gente que no está quebrando ni necesita sacar el dinero, pero dice, ostras, mi banco está teniendo problemas, voy a sacar el dinero como si fuese una especie de corralito para que me entendáis, y al final el banco ¡pum! Peta. Este es el problema, ¿vale? Este es el principal problema que puede suceder. Por eso es que hablamos desde marzo y desde antes de marzo de que no hay que tener acciones de bancos cuando los tipos, sobre todo de bancos pequeños, cuando los tipos de interés han subido a una velocidad récord en los últimos 40 años. ¿Por qué? Pues por esto, porque puede ser que no tengan dinero suficiente en reservas y ante una posible fuga de depósitos tengan que vender esos bonos que tienen comprados al 0% asumiendo muchas pérdidas que, cuidado, esas pérdidas no salen en balance. No salen en balance porque son pérdidas no realizadas, ¿vale? Si el banco se ve forzado a realizarlas, ahí es cuando desastre absoluto. Entonces quebró Silicon Valley Bank, quebró Signature Bank, quebró First Republic Bank y la Fed puso en marcha algo que se llama ventanilla de descuento, ¿vale? Para solventar todo esto. ¿Qué es una ventanilla de descuento? Pues una ventanilla de descuento es, en esencia, otro mecanismo en el cual estafan al contribuyente, ¿vale? Al ciudadano de a pie. Porque una ventanilla de descuento básicamente es que un banco en problemas toca la ventanilla de la Fed. Hola, buenas. Tengo estos bonos que los tengo en pérdida, como hemos hablado, ¿no? Porque el precio ha caído. Los necesito vender para cubrir la salida de depósitos, pero el mercado me da bastante menos que lo que me costaron a mí cuando los compré. Y la Fed le da un precio mayor. O sea, la Fed se los compra sin pérdida, ¿vale? Entonces la pérdida la asume la Fed y pues cuando la pérdida la asume la Fed, que es parte del Estado, aunque esté en teoría separado del gobierno, el que asume la pérdida es el ciudadano, ¿vale? No tanto para tema de impuestos, sino casi a tema de justicia, porque, ostras, estamos como rescatando a los bancos. Pero bueno, al final esto frenó bastante la crisis de depósitos, la crisis bancaria de marzo de 2023, y pues ahí estamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta política de ventanilla de descuento de la Fed finaliza en marzo de 2024. Es muy probable que si los tipos de interés siguen altos y no nos han bajado por aquel entonces, pues la Fed prorrogue esta noticia. Pero hay muchos analistas que empiezan ya a advertir de que en marzo de 2023 los tipos están más bajos que ahora, ¿vale? Estaban creo que al 4,75, al 4,5, ahora están al 5,5. Entonces, pues, están avisando muchos que ya están viendo bancos regionales, sobre todo bancos pequeños, que están teniendo problemas a la hora de afrontar estas salidas de depósitos. De hecho, ayer, si veis mi Twitter, lo subiré a Instagram porque es muy interesante, hay un gráfico de salidas de depósitos en los bancos americanos y estamos en momentos récord. También es cierto que la gente saca el dinero del banco para invertir, por ejemplo, en bolsa o para invertir en renta fija, entonces pierden depósitos. Y esto fuerza la maquinaria que hemos comentado al principio. Entonces muchos analistas están advirtiendo de que puede suceder que haya un evento de crédito nuevo y muy similar al que vimos en marzo de 2023 dentro de poco. A ver,
nuestra opinión... Esto es lo que ha pasado. Ahora os va nuestra opinión en Boring Capital. Bien, no pensamos que vaya a suceder un evento de crédito, digamos, de forma inminente. ¿Por qué? Porque la Fed sigue teniendo la ventanilla de liquidez activa, para que me entendáis. Entonces, un banco que esté realmente en problemas, lo van a rescatar. Y lo van a rescatar vía la ventanilla de descuento que hemos hablado antes. Sin embargo, en el caso de que suban los tipos de interés más, ¿no? Que es algo que creemos que es improbable, ¿no? Pero Jamie Dimon, por ejemplo, ayer le volvieron a preguntar y volvió a decir que tienen que subir los tipos de interés al 7%. En el caso de que haya una subida de tipos de interés adicional, o en el caso de que nos planteemos en marzo de 2024 y la Fed termine con esta política de ventanilla de descuento y los tipos no hayan bajado, ahí sí que nos empezaríamos a plantear el riesgo real de que hubiese un evento de crédito en el sistema financiero. Aquí luego ya te puedes poner lo catastrofista que quieras, te puedes decir, no, es que si quiero un banco, luego la confianza se va a la mierda, corralito, no sé qué. Sí, esto es también un poco el cuento de la lechera. En marzo ocurrió, no pasó nada, nosotros en Boring Capital seguimos haciendo dinero en bolsa. ¿Sabes? Quiero decir que al final normalmente el ser humano tiende siempre a ponerse en el peor evento posible. Pero es cierto que como inversores y como especuladores en bolsa debemos conocer los potenciales riesgos a la hora de operar tratando de mitigarlos lo máximo posible. Entonces, cuidado, simplemente hay que tenerlo en mente y hay que seguir de cerca las noticias, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo nosotros en Boring Capital para evitar esto? Pues, por supuesto, no tocar el sector financiero ni el sector bancario, ¿vale? Esto es la regla número 1. Luego, pues stop los ceñidos, amigos. Es un poco lo de siempre, es un poco aburrido lo que decimos, pero ostras, es que es lo que mejor funciona. Iros a por sectores en tendencia. Y bajo mi punto de vista, amigos, y va a sonar muy fuerte, pero es que ahora mismo el swing trade, lo que es especular, lo que es la capacidad, más que lo que realmente vale es la capacidad de ponerse en liquidez rápido sin asumir muchas pérdidas, porque ahora mismo la gente que está invirtiendo a largo plazo y tiene muchas operaciones ahí abiertas y está incluso pillado, es mucho más vulnerable a un evento de crédito. Sin embargo, nosotros, ya sabéis, mira, es que ayer teníamos una posición, hoy ya no la tenemos y no ha cambiado nuestro valor monetario, estamos en 100% liquidez. Si hoy quiebra una acción, estamos fuera del mercado. Si hoy quiebra un banco, estamos fuera del mercado. O en el caso de que estuviésemos dentro del mercado, estamos en una posición pequeña con stop loss que nos sacaría con una pérdida de un 2%, un 3% y ya está. Y a verlas venir. Mientras que alguien que esté invertido fuerte en el mercado, pues seguramente se coma todo el tema. Entonces, insisto, no es que haya una forma de operar en bolsa más válida que otra, pero si queréis mi opinión, este es mi podcast, así que doy mi opinión. El swing trade ahora es en sí mismo una cobertura. Obviamente, si no tienes ni idea de bolsa, no hagas swing trade, vale, por supuesto. Pero si sabes un poquito del tema, vamos, yo casi incluso sobreponderaría la estrategia swing trade en tu cartera general de inversiones, precisamente por este riesgo de evento de crédito. Entonces, hasta aquí el podcast, que me he extendido 17 minutazos. Sé que a algunos os gustan los podcasts largos, amigos. A mí de vez en cuando me gusta hacerlos, pero pues no puedo estar todos los días haciendo un podcast de media hora o 40 minutos, porque este podcast recordad que lo hago por amor al arte, en esencia. Entonces, simplemente recordaros que os podéis hacer clientes de Boring Capital si lo que queréis es recibir directamente todas las ideas de inversión y las operaciones que hacemos nosotros en Swing Trade. De esta forma no tienes tú que hacer los análisis, simplemente tienes que copiarlas, por así decirlas. Y bueno, pues también tienes acceso al canal de ideas de resúmenes diarios de mercado, tienes acceso a contactar conmigo uno a uno por Telegram para preguntarme lo que quieras, siempre y cuando tenga que ver con la bolsa. Amigos, yo no soy consultor amoroso, pero nada, es coña, pero bueno, lo tenéis ahí en boringcapital.net y quedan 2 plazas de las que comentamos ayer con el descuento del 20% así exclusivo que se nos ocurrió. Entonces, si quieres hacerte cliente y quieres rentabilizar tus ahorros, la verdad es que publicamos todas nuestras operaciones en la web de forma transparente, así que puedes echarle un vistazo. Somos rentables en el largo plazo, pues puedes hacerlo con el código de descuento OctubrePodcast, en todo en mayúsculas y todo junto. En nuestra web boringcapital.net puedes hacerte cliente con ese 20% de descuento exclusivo y para siempre. Quedan 2 plazas, amigos. Así que nada, nos vemos dentro, un abrazo y adiós.